Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista al día aquí en Lancelot Televisión. Hoy les recomiendo que se queden con nosotros, una entrevista especial. Hoy vamos a tener al presidente del Gobierno de Canarias, a don Fernando Clavijo, que bueno, que está aquí, va a estar 2 días intenso, una agenda intensa que va a iniciarse ahora mismo, tal cual salga de este estudio, irá a esa inauguración de la primera fase de explotación del Museo Atlántico, Museo Subacuático de Playa Blanca, una gran noticia para toda Lanzarote. Esta entrevista es especial, lo digo, porque ahora verán que va a ser a 3 bandas. Sin más dilación pasamos a presentar al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Bien, te tratan bien. Creo que has intentado encontrar algo para desayunar y estaba como todo cerrado, que esto ha sido un poco pronto, ¿no? Sí, pero bueno, tuve la oportunidad de, en estas magníficas instalaciones, poder desayunar en la primera planta y ya bueno, como cogimos el vuelo de las 7, pues ya uno estaba un poquito con el estómago más lleno. Prontito, prontito. Pues lo que decía, vamos a pasar a presentar a alguien que ya, bueno, iba a ser impresentable, que es bastante presentable, al director de la cadena, Jorge Coll, que ha querido estar presente en esta entrevista. Jorge, ¿qué tal? Buenos días, Andrea, o buenas tardes cuando lo vean. Sí, dependerá, ¿no? Se repetirá varias veces, Varias veces a lo largo del día de hoy y también de mañana. Vale, pues sin más dilación pasamos a hablar, haremos un turno de preguntas entre Jorge y yo, y la primera es un poco, ahora mismo, en este mismo momento en el que se está grabando esta entrevista, está el presidente en funciones, Mariano Rajoy, dando esa réplica, si se puede decir, en la sesión de investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno del Estado español. Ayer, vamos a hablar de algo que ayer ocurrió, no sé si tuviste tiempo de escucharlo. ¿Qué te parece todo como lo ha desarrollado Pedro Sánchez? Hombre, yo escuché los primeros 40 minutos, ¿no?, del discurso, porque luego tenía reuniones y no pude escuchar, y esta mañana he leído todo un poco todos los medios, ¿no? Creo que al final era algo previsible, es decir, él ha tenido un discurso en un tono amable, de cambio, de regeneración política, con unas apuestas muy altas sobre la mesa, porque cuando no se tiene nada que perder, puedes apostar alto y duro, ¿no? Y creo que de alguna manera ha recogido o ha querido ver que ha recogido el mensaje de la ciudadanía, ¿no?, de un Congreso de los Diputados el más plural de toda la historia de la democracia. No hay ni la derecha sola suma ni la izquierda sola suma. Hablaba del concepto de mestizaje político, en el sentido de, hombre, que se va a tener que llegar a diálogos y entendimientos. Y yo creo que dijo algo interesante, y es, sabiendo que esta legislatura va a ser complejo, que dure 4 años, pues por lo menos en algunos asuntos importantes para los españoles, firmar el documento y arbitrar o conseguir articular un gran acuerdo en esos puntos concretos. Lo que pasa es que vamos a ver ahora las respuestas, ¿no? Las faltas de respeto desde la bancada de Podemos, con risas y chascarrillos. Vamos a ver si la respuesta hoy de Mariano Rajoy no es muy destemplada, y la parte segregacionista, que claramente ya se ha manifestado que no va, yo creo que se proponga, porque lo que están buscando es una ruptura del Estado, no están buscando una solución de los problemas de los españoles. Creo que eso es un cóctel muy complicado de articular, ¿no? Y mucho me temo que iremos a elecciones otra vez. Coalición Canaria, precisamente, Fernando, parece que se va a votar, así lo anunciaba Ana Orama ayer por la tarde, pero yo, más que anunciar que se va a abstener, yo creo que los canarios tienen que tener en cuenta el papel que un solo diputado está teniendo en la Cámara del Congreso, ¿no? Me refiero a que los canarios deben de reflexionar lo importante que es tener representación allá donde pueden decidirse muchas cosas importantes para este diálogo, ¿no? Yo creo que nosotros es cierto que lo llevamos reivindicando durante mucho tiempo, y yo espero que este periodo y estos próximos 2 meses que quedarán, de si se articula o no, si el rey encomienda a alguien o no el hacer gobierno, creo que los ciudadanos deben reflexionar, Jorge, como tú bien has dicho, ese papel, ¿no? Es decir, al final estamos hablando de un Pedro Sánchez, de un Mariano Rajoy, de un Pablo Iglesias, de un Albert Rivera, y de Canarias, Ana Orama. No hay, o sea, los diputados, por mucho que quieran, ni Vicky Rosell, ni Alberto, ni Chano Franqui, o sea, no hay una representación de ningún diputado de los otros grupos que esté hablando sobre los asuntos canarios y que de verdad esté articulando la posibilidad de formar un gobierno, ¿no? Con lo cual, este periodo, si se vuelven a generar las elecciones, espero que sirva para que la gente destaque que si Canarias quiere tener voz en Madrid, si Canarias quiere pintar algo, necesitamos tener esa representación, ¿no? Y, bueno, pero también es culpa del proyecto de Coalición Canaria, que no ha sabido conectar, ¿no? ¿Hay autocrítica? El ciudadano no se equivoca. Es decir, cuando el ciudadano emite el voto, no se equivoca. Nosotros
llevábamos tiempo sin ilusionar, sin que la gente viese la utilidad de ese voto en Madrid, ¿no? Y eso es lo que estamos tratando de recuperar. En el 2012 se inició un proceso de cambio en Coalición Canaria. Fruto de ese proceso de cambio estoy yo aquí hoy, porque no, con dificultades y con tensiones internas, pero tuvimos que elegir un candidato. Y ahora toca desde la gestión demostrar que Coalición Canaria ha cambiado, que ha escuchado el mensaje. Y creo que en este mes y pico, 2 meses que Aniorama ha estado, creo que ha estado bastante, no solo presente en los medios, sino que todo el liderazgo político de los asuntos de Canarias lo ha llevado a ella, con lo cual, con la gestión, con hechos, estamos intentando recuperar esa confianza del electorado. Vale. Lo que pasa, Fernando, te iba a preguntar que si creías que se iba a repetir elecciones, pero creo que lo has dicho antes, que creías que se va a repetir las elecciones. La pregunta es, ¿repetirán los candidatos? Porque los 2 candidatos lanzaroteños que estaban en la lista por la provincia, tanto al Senado como al Congreso, en Petit Comité, no sé si se desgastaron un poco. ¿Crees que volverán a ser los mismos candidatos? Bueno, yo... Si se produce la repetición. Si se producen las elecciones, eso es algo que lo tiene que decidir el partido, pero también te digo que nosotros tenemos 2 carteles magníficos en esta isla, o sea, Osvaldo, un alcalde de mayoría absoluta en Teguise, con una proyección, un pibe joven con mucha proyección, y Marci, que también es un pibe joven, alcalde de Aría, y que además tiene también una proyección importante, ¿no? Nosotros decidimos poner a nuestras mejores bases, ¿no? Para Coalición Canaria, este periodo, estas elecciones, o en este caso estos 4 años de gobierno de España son vitales, pero para nosotros son vitales porque son vitales para el pueblo canario. Vamos a hablar de los aspectos económicos del REF, el Estatuto de Autonomía, la Constitución, la financiación autonómica, los convenios de carreteras, de obras hidráulicas, o sea, son asuntos de una importancia vital para Canarias, y vamos a poner a nuestras mejores piezas, aunque se desgasten. Aquí, afortunadamente, los proyectos individuales han dejado de existir en Coalición Canaria. Ahora estamos hablando de proyectos colectivos, y por supuesto que no tiene ninguna necesidad Osvaldo, siendo alcalde de Teguise, de presentarse unas elecciones, y por supuesto que Marci, siendo diputado y alcalde de Aría, no tiene ninguna necesidad. Sin embargo, son personas comprometidas que en el partido y están dispuestos a empeñar su valía y desde luego su esfuerzo en una campaña electoral que nunca es fácil. No, podemos pasar ya a la ley del suelo. La ley del suelo, porque esa es una pregunta, y luego ya Jorge te irá preguntando o repreguntando. La ley del suelo, bueno, está ahora, ¿no?, en el debate, una ley que muchos han visto con buenos ojos, otros igual no tanto. La pregunta un poco para también que el telespectador sepa, porque era un objetivo, que en este caso casi un objetivo personal, y la pregunta es un poco, ¿qué objetivos persigue y qué destacarías de ella, de esta ley? Los 3 objetivos para mí son claros, ¿no? El primer, o sea, tenemos un diagnóstico de que así no podemos seguir, y no les voy a, y menos en Lanzarote, no les voy a explicar todo lo que han sufrido urbanísticamente. En segundo lugar, hemos decidido que las grandes decisiones de si se clasifica o no más suelo, si se quita la ley de directrices o no, todo lo contrario, ese debate está cerrado. Tenemos suelo más que suficiente clasificado para poder cubrir las necesidades de Canarias para los próximos 20 años, con lo cual, cerradas esas 2 carpetas, lo que hemos hecho es facilitar la tramitación. Y en este caso, las 2 decisiones más importantes, yo creo que de la ley, o lo que es el núcleo de la ley, es por un lado que cada administración es responsable de su planeamiento. Esto quiere decir que los ayuntamientos aprobarán sus planes, no la CONMAC, que el Cabildo aprobará su plan insular, no la CONMAC, y sus planes territoriales. En este caso el Gobierno solo va a hacer informes de competencia, y que el informe de legalidad que también tenía la CONMAC, también ese informe le compete a los servicios de las administraciones, ayuntamientos o cabildos. Esos 2 aspectos, digamos, son revolucionarios. Al margen de la ley actual, por ejemplo, dice que lo normal es revisar un plan completamente, no hacer las modificaciones puntuales, pues lo invertimos. Lo normal ahora es hacer modificaciones puntuales y no revisarlo completamente. ¿Esto qué significa? Esto significa que si yo quiero ordenar un núcleo turístico, no tengo por qué revisar todo el plan. Ordeno el núcleo turístico. ¿Por qué me tengo que meter en un plan que me tarda 4 o 6 años? En el caso de que sea suelo urbano consolidado, en 2 o 3 meses tengo resuelto esa ordenación, no ahora como los planes de modernización y mejora que tardan un par de años. Y por otro lado, si es suelo urbanizable, en 6 meses tengo la modificación puntual hecha, no tardo 6 o 7 años, ¿no? Con lo cual esto lo que va es agilizar mucho la gestión del suelo, desbloquear muchos proyectos. El otro día en Teguise, precisamente, en un hotel Barceló que se había renovado. Dice, oye, es que tenemos 500 millones de euros autorizados por los bancos
para hacer modernizaciones y mejoras y estamos atascados, los planes no salen. Bueno, pues eso va a tirar del sector turístico mejorando su competitividad y el sector de la construcción, que entre los dos sectores mueven el 50% de los puestos de trabajo que hay en Canarias. Pero a usted no se le esconde, don Fernando, que usted ha abierto un poco el melón del debate sobre el territorio, un territorio limitado en Canarias, donde siempre ha habido múltiples visiones sobre cómo desarrollarlo el mismo, y en este sentido, y más en Lanzarote, que como usted bien decía, tenemos mucha experiencia, mucha polémica, mucho debate, hay algunos que quieren enfocarlo como que usted lo que ha tratado es de liberalizar, que se pueda construir a mansalva, que se pueda de alguna manera encargarse la CODMAC. Hay algunos que lo piden, por cierto, ayer mismo había unas asociaciones empresariales que le daban más o menos el apoyo a la nueva ley del borrador de la nueva ley del territorio, pero pedían mucho más, pedían que la CODMAC desapareciera. ¿No se ha atrevido usted a dar el paso precisamente por esas críticas? No, vamos a ver, la comunidad autónoma tiene que tener un órgano medioambiental, lo dice la Unión Europea, que puede informar sobre los proyectos, informes en este caso sobre las competencias de la comunidad autónoma, con lo cual le podemos cambiar el nombre, pero el órgano lo tenemos que tener, ¿no? En este sentido, entendemos que la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, que es la CODMAC, puede además tenerla y se le asigna desde la ley la competencia para hacer el único informe que emitirá el Gobierno. ¿Qué hemos hecho también con la ley? Es decir, lo que no puede es Patrimonio del Gobierno mandar un informe, Carreteras del Gobierno mandar un informe, Medio Ambiente un informe, Agricultura un informe, Aguas un informe. No tiene sentido, porque en algunas ocasiones hasta los informes son contradictorios. ¿Qué hemos hecho? Es decir, oye, que un órgano canalice todos los informes sectoriales de todo el Gobierno de Canarias y que el Gobierno de Canarias haga un único informe. Y esa competencia la puede tener la CODMAC. Eso clarifica mucho, simplifica y da seguridad jurídica. Porque, vamos a ver, para que se hagan una idea, el planes generales que hasta ahora los ha aprobado la CODMAC, tumbado por los tribunales, hay, bueno, totalmente como 6 o 7, pero parcialmente, suspendidos determinados ámbitos, yo creo que prácticamente todos, ¿no? Es decir, que tampoco la CODMAC estaba sirviendo de garantía de nada, porque al final las garantías son los tribunales, afortunadamente, en este país, ¿no? Con lo cual, ese órgano se llame CODMAC, nosotros creemos que no hay por qué cambiar el nombre, o se llame órgano informativo del Gobierno, va a tener que existir porque es legislación europea, por lo cual yo no le veo mayor problema. Es bueno, además, que la ley ni tenga el aplauso incondicional de los empresarios, ni tenga el aplauso incondicional de aquellos los que se oponen a todo. Yo creo que la mejor manera de aceptar es quedarte en el medio, ¿no? Puedes decir, oye, pues, de alguna manera... Pero usted personalmente hubiera ido a más, su socio de gobierno, el PSOE, no la ha dejado... No, yo creo que yo no hubiese ido a más. Yo entiendo que las dos decisiones fundamentales es que los planes generales los aprueben los ayuntamientos y los cabildos y que los informes de legalidad la CODMAC no tenga, o sea, para no obstaculizar ni parar nada. De resto, creo que es un paso importante de cambio de cultura. Lo que no podemos ir como el péndulo, ¿no? Irnos al otro extremo, porque entonces sí podemos meter la pata, en este caso, y que las decisiones fundamentales que esta sociedad canaria tomó en su día en cuanto al respeto del consumo de suelo, que emanan en la ley de directrices, están recogidas en la ley. Es decir, no las hemos derogado ni nada, sino están recogidas en la ley. Yo creo que eso es positivo. No, yo lo único, en este sentido, leí ayer precisamente, creo que era en la provincia, que el Laboratorio de Ideas de Canarias, CAPTE, hablaba con la desaparición de la moratoria turística en Canarias se podría crear mucho empleo. ¿Usted lo cree? Sí, claro que lo creo, precisamente desbloquear. Hay dos sectores económicos que tiran del empleo. El turístico, que ya no puede más, es decir, podrá, pero lo que puede contratar más es muy poquito, porque estamos a unos rendimientos, a unos grados de ocupación. Estos días me ha costado, Dios y ayuda, encontrar un sitio en Lanzarote donde quedarme, porque están todos full. O sea que en este caso está funcionando bien. Y por otro lado, la construcción. Desde el momento que se desbloqueen los proyectos para la renovación de los hoteles e inclusive para desbloquear algunos proyectos que están parados, tirará de la construcción. Pero fíjense una idea, vamos a ver. ¿Ustedes saben cuánto, de todo el suelo de Canarias, cuánto tenemos protegido? En Lanzarote casi 3/4 partes. En Lanzarote, con algún grado de protección, mínimo o máximo, pero... O sea, por ley, con espacios naturales, más del 50%, pero con el que luego los ayuntamientos y cabildos han protegido, casi un 70%. ¿Saben cuánto suelo turístico se consume? ¿20%? El 3%.
El 13. El 3. El 3. El 3%. ¿En toda Canarias? Claro, es que hay mucha demagogia. Hay gente que, por eso yo comparto las conclusiones de CAPTE, del Centro de Pensamiento del Atlántico. Solo el 3% del suelo de Canarias está clasificado de uso turístico. Y ese 3% nos genera el 30% de nuestro Producto Interior Bruto y el 36% de nuestra mano de obra. Cuando hay gente que empieza a decir que esta ley va a ser un disparate, que los hay, es que no tienen ni idea de lo que están hablando o tienen idea y quieren engañar a la ciudadanía, lo cual es peor. Con lo cual, cuando se tienen los datos, uno tiene que reflexionar. Hay 54 millones de metros cuadrados de suelo clasificado en Canarias con estas leyes que no se está usando. Lo único que hace esta ley es decir, no clasifiquemos más suelo, usemos los 54 millones porque tenemos para los próximos 20 años suelo sin necesidad de clasificar. Es decir, facilitar los trámites burocráticos, simplemente dentro de la legalidad que ahora existe. Efectivamente. Hablamos de economía también. El salario medio, salario medio de los canarios, sigue estando por debajo de la media nacional. Coalición Canaria lleva mucho tiempo también en el Gobierno de Canarias y tiene algo de responsabilidad. ¿Se tiene alguna, no sé, alguna propuesta para tratar de por lo menos subir la calidad? Ese es vamos a ver, nuestra economía está basada en el sector servicios. El 87% de los puestos de trabajo que se hacen en Canarias tienen que ver con el sector servicios. El sector servicios es uno de los sectores que más baratos o que más bajos sueldos tienen. ¿Por qué? Porque generan menos productividad y menos valor añadido. Ese es el empeño que tenemos ahora mismo del Gobierno, y cuando yo hablaba en campaña, en mis primeras entrevistas y ahora de diversificar nuestro modelo económico, es precisamente para basarlo en el conocimiento, donde estás contratando a titulados superiores que tienen una retribución más alta, cuando estás hablando de la industria, donde sí genera valor añadido y los salarios son más altos, cuando estás hablando de la investigación y del desarrollo. ¿Qué significa eso? Pues significa que el cambio de modelo no se va a producir en 4 años, pero sí podemos sentar las bases ahora. Porque detrás de los salarios más bajos de España, ¿sabes cuál es la siguiente consecuencia? ¿Cuál? Las pensiones más bajas de España. Porque si cotizas poco, tienes pensiones bajas. Por eso la seguridad social tiene superávit en Canarias y con lo que cotizamos aquí pagamos las pensiones de Asturias o del País Vasco. Con lo cual, ese cambio de modelo productivo es el que estamos intentando. De ahí los famosos fondos del ICTE, que mañana tendré con el presidente del Cabildo de Lanzarote y los alcaldes de la isla la reunión, para poder hacer intervenciones en las islas que permitan ese cambio. Porque hoy en día, con las nuevas tecnologías, con la fibra óptica, con las impresoras 3D, podemos tener actividades de alto valor añadido y con digamos, la extensión a todo el territorio de Canarias, de la zona especial Canarias, simplemente la actividad de la empresa, podemos tener posibilidades de convertir en una realidad eso que llevamos tiempo soñando. Pero bueno, requiere generosidad y el presidente del Cabildo de Lanzarote y los alcaldes han entendido perfectamente el mensaje y por eso han apoyado desde el minuto cero la iniciativa del Fondo de Desarrollo y Cohesión de Canarias. ¿Y se arrepiente Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, de haber dicho que para promocionar Canarias, para que venga inversión foránea, que es muy bueno para Canarias sin duda, que una de las ventajas que tendría es que tenemos salarios bajos aquí en Canarias? Yo no dije salarios bajos, eso lo sacó en el Parlamento Podemos y se confundieron. Quienes dijeron salarios bajos fueron ellos. Lo que está en la página web son los costes laborales, que incluye salario y cotizaciones a la seguridad social. No me arrepiento en absoluto. Cuando un inversor, las cosas, es curioso, ¿no? O sea, si no publicas esos datos dicen que eres un ocultista y un opaco, y si los publicas es que parece que estás sacando pecho. Simplemente ponemos información. Cuando un inversor quiere invertir en Canarias, pregunta 3 cosas. Primero, ¿qué ventajas fiscales tengo? Segundo, ¿cuál es la conectividad? Tercero, ¿cómo está la mano de obra? Pero eso, ustedes que son una empresa privada lo preguntan. Es decir, tú vas a instalarte en un país, entonces dices, oye, me gusta, no me gusta, viene bien, este es un entorno, hay oportunidades, Canarias ahora es una tierra de oportunidades, estamos creciendo por el 3,5%. Lo primero que te pregunta a Proesca, que es la Sociedad de Promoción Exterior, lo primero que te pregunta es eso. ¿Y qué hace Proesca? Le da la información. Y no solo se la da, sino que se la facilita a través de la página web. De todas formas, yo le contesté, en este caso al compañero parlamentario de Podemos, que resulta simpático, ¿no?, que ellos que quieren bajar los sueldos a todo el mundo y que nadie cobre más que 1.800 euros al mes, se estén quejando de que se publican los costes laborales, ¿no? Pero, en fin, cuando parece que la demagogia se instala en la política y todo vale.
Y está habiendo cada vez más demagogia en ese Parlamento de Canarias, con Podemos, con la introducción de nuevos grupos políticos, muchas veces populistas. Lo tienen que jugar ustedes, los medios, ¿no? Yo en el debate, en mi discurso de investidura, tendí la mano, pedí ayuda. Los problemas a los que se enfrenta Canarias son tremendos y lejos de sobrar votos y de sobrar manos para trabajar y arrimar el hombro, faltan. Pero hasta ahora lo único que he recibido es bueno, el apoyo, por supuesto, de los dos partidos, Coalición y PSOE, que apoyan al gobierno, en algunos asuntos del Partido Popular, en muchos asuntos de Casimiro Curvelo y la Alternativa Socialista por La Gomera, pero de los otros dos grupos todavía no he recibido, y tengo que ser honesto y decirlo, ni un solo apoyo, ni un ápice de colaboración, todo lo contrario, siempre hay una búsqueda del enfrentamiento en cualquier iniciativa del gobierno. Yo voy a retomar el tema del ICTE, porque lo has comentado, nos saltamos unas preguntas que la teníamos preparadas, y tengo una doble pregunta. En primer lugar, primero si está confirmado, porque hay algunas teorías medio conspiratorias que dicen que eso puede cambiar según el gobierno que salga ahora del Estado de la Nación. Ahora nos lo explicará. Y segundo, que si cree usted que la presión que se está ejerciendo en Gran Canaria, creo que hay una media rebelión porque no están de acuerdo con el sistema de reparto, cree que le obligaría a usted a dar marcha atrás y tener que buscar otras fórmulas. Esa doble pregunta, si puede ser. Bueno, en primer lugar está asegurado, es una comisión bilateral, el 14 de noviembre se aprobó y bueno, la Constitución tiene marcha atrás, es decir, si hay un gobierno nuevo que quiere revertir ese acuerdo, por supuesto va a tener a Canarias enfrente y en contra, pero bueno, como se puede cambiar la Constitución, se puede cambiar todo en la vida, ¿no? Pero ahora mismo ese acuerdo, salvo que haya voluntad expresa y ninguno de los partidos que concurrieron a las elecciones dijeron que lo iban a quitar, sino todo lo contrario, que lo iban a reafirmar, salvo que hayan mentido a la ciudadanía pública, no corre peligro. Fíjese usted lo importante de ese acuerdo, que muchos no daban nada por ese acuerdo y que decían que era humo. La financiación autonómica que se tenía que ver este año y que no se va a ver, porque no va a haber gobierno, se va a retrasar y va a haber bastantes problemas, eso ha permitido que Canarias tenga ya este año 200 millones de euros más de financiación. Ese acuerdo que nadie daba duro por él y que muchos decían, y siguen diciendo tristemente algunos, que es humo. Hoy en día, de Canarias no tiene que salir ni un euro de los 193.750.000 euros que teníamos que compensar al Estado. Y ese dinero lo podemos destinar a este Fondo de Desarrollo y Cohesión de Canarias. Segundo, yo creo que ya los alcaldes de Gran Canaria están teniendo otra óptica, ¿no? De hecho, de los 21 alcaldes, ya hay 4 que han dicho que están de acuerdo y que van a participar el viernes el acuerdo con la FECAN, y previsiblemente se sumen algunos alcaldes más, en este caso, de la isla de Gran Canaria, a este acuerdo. No hay reparto, ese es el problema. Ellos quieren el reparto. No hay reparto. Yo lo que he dicho es que hay proyectos. Yo voy a poner un ejemplo muy simple que los ciudadanos que nos están oyendo seguro que van a entender. Tú no vas a un banco y le dices, ¿cuánto dinero me va a dar? Y dice, oye, caballero, ¿pero para qué quiere el dinero? No, usted dígame cuánto el dinero me va a dar y después yo ya le digo para qué lo quiero. El banco dice, pues mire, usted vaya, si usted venga con un proyecto, veamos si este proyecto es interesante y es viable y le podemos la financiación. Si el proyecto no es viable y no entra dentro de los criterios, no tendrá financiación. Si el proyecto es viable, la tendrá toda. ¿Qué es lo que han hecho todas las islas, incluida Lanzarote? Se han reunido los presidentes del Cabildo con los alcaldes, han hecho una reflexión de cómo quieren que sea su isla dentro de 10 años, han elaborado un montón de proyectos y nos van a presentar una propuesta conjunta como isla, para que el gobierno de Canarias diga simplemente si está dentro de los ejes o no y dé la financiación. Y la financiación se va a ver en 10 años, son 1.600 millones de euros como mínimo. Lo que pasa es que hay una utilización, yo creo que política, de este asunto para generar un enfrentamiento artificial con el gobierno que no existe. Porque si el gobierno no hubiese querido, el dinero es del gobierno, de todos los canarios, el dinero quedó claro que no era ni de los cabildos ni de los ayuntamientos. Si el gobierno hubiese querido darle otro destino a ese dinero, se lo hubiese quedado y lo hubiese hecho. Lo que hemos creído es que necesitamos cambiar el modelo productivo de Canarias y para eso vamos a poner los recursos, que es el mayor fondo de desarrollo de toda la historia de la democracia en Canarias. Y teme Fernando Clavijo que la actitud frentista que algunos vemos desde Gran Canaria hacia el gobierno de Canarias y sobre todo hacia también ustedes de Tenerife, ¿puede crecer? Teme... Yo espero que no, vamos a ver, yo en el día a día no lo percibo, yo me reúno con colectivos sociales, con sociedad civil en Gran Canaria, me reúno con empresarios, todo lo contrario, lo que hay es decepción y preocupación por esta actitud de enfrentamiento innecesaria, porque es algo tan obvio de decir, oiga, es que un señor viene
con un montón de dinero a 10 años a ponerlo para el desarrollo y para el bien general de Gran Canaria y para que salga adelante, y lo único que recibo son increpaciones, descalificaciones, ¿no? El otro día me llamaban caudillista en los medios de comunicación, en fin, ya no saben qué inventar. De verdad que no lo entiendo, pero mire, yo desde aquí la oportunidad que ustedes me brinden, el dinero se va a invertir en Gran Canaria, porque los ayuntamientos, muchos de ellos, y de su color político, es decir, de Nueva Canaria, nos están llamando y nos están diciendo que tienen proyectos para presentar. Y es que si no, el propio gobierno de Canarias tiene proyectos a ejecutar en la isla de Gran Canaria, con lo cual, que los ciudadanos estén tranquilos, que el dinero se va. ¿Nos gustaría hacerlo juntos de la mano con el Cabildo y los ayuntamientos? Oye, pues si no es posible porque el Cabildo se desmarca, pues lo haremos con los ayuntamientos. Pero lo vamos a hacer, no le quepa la menor duda. Bueno, no, yo lo único que me gustaría, porque lo podemos enlazar con el tema que teníamos previsto, la triple paridad, está originando ciertas tensiones entre los mismos partidos políticos, porque nadie lo tiene muy claro, a excepción quizás de Nueva Canaria, que es el partido más claro que lo tiene, y Podemos, el resto tiene sus dificultades. ¿Qué tienen claro? Tienen claro que hay que romper la triple paridad en favor de Gran Canaria. ¿Y cuál es el modelo que ponen? Eso es lo que no tienen tan claro. Claro. Porque después claro. cuando se le pide... No tienen nada claro. Yo aquí a la parlamentaria de Podemos se lo hemos preguntado por activa y pasiva, claro. Y no saben que hay que estudiar, que eso precisamente se está estudiando y tal. Pero no, se ve que el modelo no lo tienen claro. Pero todavía menos claro también lo tienen partidos como que gobierna con usted, con el PSOE, que según quien hable de qué isla, dice una cosa diferente, ¿no? Lo cual yo creo que parece que la reforma, se ha creado una comisión en el Parlamento. Yo no sé qué recorrido tendrán, pero yo creo que quieren aprovechar algunos que llevan mucho tiempo, y nosotros lo decimos desde una isla menos poblada, que llevan mucho tiempo intentando cambiar la triple paridad, que yo creo que nosotros creemos que ha sido fundamental para el desarrollo de las islas menos pobladas, y por lo tanto, hasta que no se ofrezca un modelo mejor, es muy difícil proponer en estos momentos una solución, ¿no?, a este asunto, más allá de que sí somos partidarios de bajar los topes electorales, como creo que también lo es Coalición Canaria, al menos el presidente del Cabildo y el propio David de la O lo han dicho aquí en varias ocasiones. Pero la pregunta es, ¿Coalición Canaria en este caso va a apoyar esa ruptura de la triple paridad o no? No, bajo ningún concepto. Yo te iba a decir que quien más claro lo tenemos somos nosotros. Nosotros entendemos en un desarrollo equilibrado de Canarias y la representación, y tenemos los estudios donde, pongamos ejemplo, el sistema americano. Nueva York tiene los mismos senadores, el mismo senador que Alaska, y la población es 100 veces menos, un disparate así, ¿no? Pero te vas, por ejemplo, al Reino Unido y el que saca un voto más que el otro se lo lleva todo. Sí, por los distritos, porque ahí es un... Claro, con lo cual, en este caso, lo que pasa es que se dicen en los medios muchos disparates, porque como da igual, porque luego nosotros ahí tenemos parte de culpa, en el sentido de decir, no sales a desmentir los disparates, que si nuestro sistema electoral es el más antidemocrático y te comparan con dictaduras de África y regímenes totalitarios. Bueno, el propio Pablo Iglesias en su momento dijo aquí en declaraciones en Canarias, el sistema electoral es lo mismo porque todos nos presentamos con el mismo. Miren, con el mismo sistema electoral, Coalición Canaria ha sido la fuerza más votada en 5 de las 7 islas. Con lo cual, con el mismo sistema electoral. Y todos nos presentamos con las mismas reglas de juego. Entonces, la necesidad que algunos buscan de un cambio de sistema electoral es para justificar sus malos resultados electorales y su falta de apoyo de la ciudadanía. Entonces, el problema no son ellos, el problema es el régimen electoral. Claro, la siguiente pregunta, pero mira, que tú te presentas con un régimen electoral y los otros con otro. No, nos presentamos todos con el mismo, ¿no? Con lo cual hay mucha demagogia. Romper la triple paridad es romper el equilibrio de Canarias. Y romper el equilibrio de Canarias, y seguramente por esa comisión pasarán personas que tienen cierta edad y que vivieron en los años 50 y 60 en esta tierra, les tendrán que explicar cómo vivíamos en los años 50, cuál era el nivel de analfabetismo. ¿Habían escuelas unitarias en las islas menos pobladas? ¿Qué ocurría con esos niños que no tenían escolarización? ¿Qué ocurría con la sanidad? ¿Qué ocurría con la justicia? ¿Qué ocurría con la calidad de vida? Hoy en día Canarias es la comunidad autónoma con más pensiones no contributivas de todo el Estado. ¿Y eso es porque los canarios somos más bobos que los de Salamanca o los de León o los de Zamora?
¿O es que aquí no se cotizaba, no se trabajaba, se vivía en el campo y se malvivía? Pues eso hay que recordarlo. Lo que pasa es que, bueno, yo tengo 44 años, pero gente de 30, 35 años yo nací en las últimas etapas de la dictadura, pero han nacido en la democracia, han nacido desde el año 82, en este caso, que fue con el Estatuto de Autonomía. Pero eso habrá que ponerlo en valor. Y aquellas personas que quieran cambiarlo, que lo expliquen y que digan en base a qué cambiarlo. ¿Y los topes electorales hasta cuánto se podrían modificar? Nosotros en el Estatuto, la propuesta que está en Madrid, hemos bajado los topes a la mitad para favorecer el pluralismo político. Es decir, oye, bajamos. O sea, hay una bajada de topes electorales, que eso yo creo que facilita el entendimiento y el pluralismo político, y nosotros fue el Partido Popular, por cierto, quien subió los topes electorales en su momento. Fue Mariano Rajoy siendo ministro, ¿no? Pero al margen de eso, nosotros entendemos que este es el equilibrio. Es un equilibrio que ha mantenido a las islas cohesionadas. Y así todo, estamos hablando de que tenemos 2.100.000 habitantes en Canarias y que tenemos una isla con 900 y pico mil y otra con 800 y pico mil, y el resto de la población se distribuye en 5 islas, siendo Lanzarote la tercera isla en población y en Producto Interior Bruto. Y así todo, miran las dificultades que tenemos aquí con los servicios. Fernando, ¿y la lista regional, ustedes son favorables? Porque esa es otra forma rompe que el nosotros equilibrio. lo vemos desde aquí como una trampa para romper. Rompe el equilibrio. Nosotros no somos favorables, rompe el equilibrio. Pero en el estatuto, el borrador de estatuto que está en Madrid, figura. Posibilita la creación de la lista, y eso en su momento fue una apuesta y una concesión que se tuvo que hacer por el acuerdo con el Partido Socialista. Pero posibilita que se pueda crear una lista regional. ¿No están de acuerdo ustedes? Nosotros no estamos de acuerdo. Eso implica dos cosas. Si tenemos 60 diputados, para los que nos oyen la triple paridad, 60 diputados que se distribuyen, 30 en cada provincia, 15 en cada una de las 2 islas capitalinas y 15 en las islas no capitalinas de las otras, de tal forma que tenemos una triple paridad. 30-30, una paridad entre provincias, 30-30 islas no capitalinas con islas capitalinas, una segunda paridad, y 15 y 15 de las 2 islas capitalinas, la triple paridad. Eso mantiene un equilibrio que nos obliga a entendernos. Nos obliga a entendernos en todo momento. Y esa obligación de entendernos obliga a que cuando se elaboren los presupuestos generales de la comunidad autónoma tengamos que mirar para las islas no capitalinas y ver que hay equilibrio. Y tengamos que mirar para las islas. Y que el gasto en sanidad, que el gasto en educación, que el gasto se mantenga con un equilibrio y se tenga el respeto de aquellos que menos posibilidades tienen. Vale. Jorge, vamos 35 minutos. Sí, pues ya, vamos ya encarando recta final. Sí. Ponemos el tema de lo del puerto. Sí, si es importante para nosotros. El tema de, bueno, no sé si, entiendo que conoces la noticia de que la autoridad portuaria de Las Palmas llevaba a su consejo de administración, e incluso era aprobado con los 2 votos en contra de los representantes lanzaroteños, de esa creación de ese muelle varadero de reparación de megayates, ¿no? Marina Lanzarote ya lo tenía aquí, hizo una apuesta y ahora parece como que se le hace competencia a un puerto en el que tenía una vía de desarrollo. Esto ha puesto otra vez en el debate lo de una autoridad propia para Lanzarote. ¿Cree que tiene, porque ya hablamos en la última entrevista y se mostraba favorable, unos informes que faltaban, pero no hay tampoco una voz desde el Gobierno de Canarias que defienda los intereses de Lanzarote? Bueno, tenemos una consejera de Lanzarote, María Teresa, ¿no? Que yo creo que está ahí en el Consejo de Gobierno apoyando. Nosotros, al margen de los estudios que nos mandaron, donde se veía la viabilidad o no, acordamos con el presidente del Cabildo, con Pepe Torres de la Cámara de Comercio también, que ha estado muy activo en este asunto, encargar un proyecto económico propio del Gobierno, donde estamos pidiendo la información a la autoridad portuaria, que ahí, en este caso, no ha dado toda la información que se le reivindicó desde el Cabildo de Lanzarote, para poder hacer el estudio, para ver la viabilidad. Todo parece apuntar a que la viabilidad económica es posible. Y nosotros, el Gobierno de Canarias, siempre hemos reivindicado claramente que las competencias de puertos y aeropuertos recaigan en Canarias. Y si hay autoridades que pueden ser viables económicamente, como puede ser la de Lanzarote, somos partidarios de que puedan tener esa independencia, porque desde la competencia que se pueden hacer entre unos puertos y otros, podemos mejorar nuestra capacidad, en este caso portuaria. Porque además, en reparaciones navales, megayates, buques, plataformas petrolíferas, ahora mismo se está desarrollando una actividad económica muy lucrativa, ¿no? Y no tenemos por qué condenar o supeditar jerárquicamente unas autoridades o unos puertos frente a otros, porque la política tiene que ser común para todos, no solo para uno. Con lo cual, ya le digo, o sea, no solo estamos ultimando el estudio propio del Gobierno de Canarias, porque el Cabildo nos presentó
aunque fueron datos publicados y sacados de la web, no le dieron la información, no es porque no haya querido el Cabildo ni mucho menos, pero no le dieron toda la información que ahora nosotros sí estamos recabando para poder dar el apoyo desde el gobierno. ¿Pero reciben presiones desde Gran Canaria o desde la Autoridad Portuaria de Las Palmas para decir no nos vamos a dejar? No, bueno, recibimos presiones del Estado que no quieren, que puertos y aeropuertos los consideran estratégicos y no quieren ponerlos en manos de las comunidades autónomas. Entre otras cosas, la importancia de la modificación del Estatuto de Autonomía de Canarias, entre otras cosas para eso, para poder reivindicar y reclamar competencias que entendemos que son vitales para Canarias y que no tiene por qué decidir unos señores desde Madrid, que podemos decidirlos aquí desde Canarias. A mí me gustaría, antes que terminar, Andrés, por si acaso, que se nos vaya, hay un problema aquí en Lanzarote, lo tenemos en el Cabildo de Lanzarote. El Cabildo de Lanzarote lleva casi 7 meses sin una mayoría porque el Partido Socialista no ha entrado, ha suspendido su entrada en ese pacto que firmaron a nivel regional y también en la isla de Lanzarote. Aquí las bases, según tengo entendido, está ya cansada de la actitud del Partido Socialista, se está negociando en los últimos días, dicen que hay probabilidades, David de la O ha dicho que el PSOE le ha dicho que sí, que esta vez sí, que se va a entrar, pero lo cierto es que el presidente del Cabildo ha dicho, en algunas ocasiones lo ha insinuado, Pedro Sanginés, que no se siente respaldado con la suficiente fuerza por parte del gobierno de Canarias, exigiendo al PSOE que entre o no entre, pero que se defina de una vez en este sentido, ¿no? Que sepa si se va a entrar o no se va a entrar, porque si no, él tener las manos libres en Lanzarote, Coalición Canaria, y poder pactar con quien quisiera. Hombre, imagino que Pedro se refería a la mesa del pacto. A la mesa del pacto, sí, mejor dicho. No al gobierno a la mesa de Canarias, del pacto, sí. Pero a la mesa del pacto, ¿no? Yo entiendo, en primer lugar, yo creo que Lanzarote, todos los indicadores económicos de Lanzarote van muy bien. Con lo cual, no sé yo si la incorporación del Partido Socialista en el Cabildo de Lanzarote mejorará la cosa, ¿no? Creo que se está trabajando, creo que además los compañeros del partido y Pedro al frente como presidente del Cabildo está haciendo una gran labor en el Cabildo, a veces no entendida porque las cosas van lentas, pero cuando tú analizas y ves cómo se cierra el año 2015 y ves todos los indicadores económicos de la isla y ves cómo se consolida cada vez más, a pesar de tener casi 8 veces menos población que las otras 2 islas, con su Producto Interior Bruto, con su actividad económica, con sus indicadores de empleo, ves cómo se va consolidando la isla, pues oye, de alguna manera dices, esta gente podrán ser más o menos populares, yo no lo sé, yo creo que sí, que cada vez Pedro va más políticamente, pero esa es una impresión personal, que no soy objetivo obviamente, pero la realidad es que hay una gestión seria, ¿no? Oye, yo soy siempre partidario de si no quieres, pues no pasa nada. Es decir, si no quieres formar parte de un equipo de gobierno, nadie te obliga. Aquí estamos todos de manera voluntaria. Yo cuando se quejan, no, es que trabajo mucho, es que no veo a la familia. Mira, estás aquí de manera voluntaria. Sin dejar de quejarte y ponte a trabajar, y si no, mándate a mudar. Ya, pero en este caso, Fernando, también hay un problema, que es que Coalición Canaria podría políticamente estar haciendo el huevo en Lanzarote, porque le está dando el gobierno al PSOE en el Ayuntamiento de Arrecife, que no es poco, y ellos, en cambio, en el Cabildo de Lanzarote tienen, por ejemplo, los presupuestos no se han podido aprobar todavía. Hay planes importantes, como el plan especial de la Jeria, que se tiene que renovar, una modificación tampoco. Tenemos el plan insular, es decir, hay una serie de asuntos primordiales que el día a día, efectivamente, con mucho esfuerzo, lo están sacando adelante el Cabildo, pero hay otros planes estratégicos o otras visiones de cara al futuro que son estratégicas que se tienen que solucionar. Nosotros... ¿Pero usted cree que se va a solucionar? ¿Cree que el PSOE va a entrar o no tiene datos? Vamos a ver, todo parece indicar que va a entrar. Nosotros estamos esperando que acabe este proceso del debate de investidura porque, bueno, cuando las cosas se atascan se hablan en Madrid y en Madrid tiene mucho sentido común y cuando ha habido que arreglar algunos temas se han arreglado en Madrid. El tema o se desatasca o el presidente del Cabildo y los compañeros de Lanzarote van a tener las manos libres para hacer lo que estime inconveniente en la isla de Lanzarote. Nosotros estamos esperando que esta etapa, de si Pedro Sánchez al final es investido o no, terminará este viernes y a partir de la semana que viene hablaremos, porque nos hemos dotado de unos plazos. Si en esos plazos las cosas no evolucionan adecuadamente, pues los compañeros tendrán la total libertad, ¿no? Entre otras cosas porque creo que han tenido la suficiente paciencia. Pero como yo no soy de poner plazos ni dar ultimátum, las cositas se están haciendo con sentido común y sobre todo pensando en el interés general
de los ciudadanos de Lanzarote. Pero Fernando, muchos creen que Pedro Sanginés, esa paciencia que has dicho tú, la ha tenido casi exclusivamente por ti y por el Gobierno de Canarias. Porque solo es has decir, pedido, ¿sientes tú que te está haciendo, no personalmente, sino a la organización, al partido y al Gobierno de Canarias, un favor, Pedro, y aguantando lo que está aguantando en el Cabildo? Pedro, contrario a lo que muchos opinan, es una persona muy inteligente, muy paciente y tiene mucha capacidad de estrategia. Con lo cual es cierto que todos lo conocemos, tiene a veces ese pronto, pero no suele actuar de manera alocada. Sí, con lo cual es cierto que está teniendo paciencia, es cierto que le estamos pidiendo que tenga tragaderas en un tema complejo, pero también es cierto, y uno tiene que ser honesto, que es una persona muy disciplinada, de partido, y que además cuando echa los envites, como decimos en mi tierra, sabe que tiene los triunfos en la mano. Con lo cual él está esperando pacientemente, haciendo un esfuerzo por la organización y por el proyecto y por el pacto de Canarias, pero también es consciente de que esta situación no se va a dilatar sine die. Hemos acordado unos plazos con Madrid, y si esos plazos al final no son razonables, pues nos dirigiremos a Madrid y diremos, nos sentimos totalmente liberados, ¿no? Yo creo que el tiempo está hecho. Ya no nos queda más tiempo. Yo creo que ha sido muy generoso el presidente del Gobierno Sí, de ya Canarias. me están soplando que se tiene que ir. Pues, don Fernando, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Bueno, nada. Las palabras en este caso, bueno, he terminado con Jorge, pero sobre todo de Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias. Bueno, son unos cuantos titulares, esa paciencia que tiene que tener Lanzarote en ese pacto en el Cabildo y también esa defensa de la triple paridad. Fernando Clavijo no lo ha dudado, es una garantía que tienen sobre todo las islas menores y también, ya lo dijo en otras entrevistas, pero también el tema de la autoridad portuaria de Lanzarote, dice si ve viabilidad, que cree que la tiene, cree que Lanzarote tiene por ahí una vía para el futuro. Nosotros sin más nos despedimos, pasen una feliz tarde.